A ver las cualidades del párrafo. Las cualidades del párrafo son características que debe de tener cualquier tipo de párrafo para ser entendido por el otro. Esas características nos muestran que el párrafo está bien estructurado y también está bien hecho. Vamos a ver cada una de esas cualidades. Empezamos con unidad. La unidad significa que todas las ideas que integran al párrafo deben de tratar sobre el mismo tema. Ustedes saben que todo párrafo está formado por una oración temático principal y varias ideas secundarias o complementarias. Entonces aquí lo que nos intenta decir es que cada una de las ideas complementarias deben de estar relacionadas con la misma idea principal o oración temática. Si por ejemplo yo voy a hacer un párrafo de los animales en peligro de extinción, todas las ideas que yo trate en ese párrafo deben de hablar de los animales en peligro de extinción. Si mi párrafo habla acerca de la contaminación, todas las ideas que estén dentro de ese párrafo deben de hablar acerca de la contaminación. En este ejemplo nosotros vemos la oración temática, que como ya sabemos, cualquier párrafo está formado por una oración temática que siempre va a ir al inicio, aunque ya dijimos que no todos los párrafos cumplen con esta condición, y seguido de la oración temático principal siguen las ideas secundarias, ¿sí? La última idea se le llama la idea conclusión o la idea que sirve para cerrar. En este párrafo, el tema del que habla es de la vieja casona. Entonces, todas las ideas que vayan después de esa deben de estar en función de la vieja casona. Por ejemplo, en la segunda idea habla de la fachada, ¿sí? Acuérdense que cada idea está separada por medio de un punto y seguido. La tercera idea habla acerca de las ventanas y las puertas. La cuarta habla acerca de los pisos y la quinta habla acerca de las paredes. La última idea, ¿sí?, es como una conclusión acerca o un resumen acerca de lo que es la vieja casona, pero todas hablan acerca de la misma, ¿sí? A eso se refiere con unidad. La segunda característica es variedad. Variedad significa evitar la repetición de palabras o ideas. Es muy común que cuando nosotros estamos escribiendo párrafos o textos, ¿sí?, tendamos a repetir algunas palabras, ¿sí? Y eso hace que nosotros nos veamos como personas que carecemos de un vocabulario. Ahí vemos un ejemplo, ¿sí? Vienen las palabras resaltadas, las palabras que se repiten constantemente. Lo ideal sería que la palabra país en ese ejemplo únicamente estuviese una sola vez al inicio, ¿sí?, para saber de qué se está hablando. Y luego las siguientes, país, países, país, países, fueran sinónimos, ¿sí? Ese es un ejemplo de un párrafo sin variedad. Un párrafo con variedad es aquel que, por ejemplo, ahí tiene la palabra país y las siguientes están cambiadas por sinónimos como lugar, como sitio, como nación, ¿sí? Es muy importante que cuiden ustedes la variedad para no estar repitiendo constantemente la misma palabra. La siguiente característica es precisión. Precisión consiste en utilizar las palabras exactas, ¿sí? Utilizar la palabra que es, lo que la define. Evitar el uso de pronombres y palabras generales sin aclaración, ¿sí? Por ejemplo, la eutanasia es algo. La palabra algo o la palabra cosa que están resaltadas aquí son palabras generales, son palabras que no precisan, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestro párrafo
carezca de precisión. Tenemos que utilizar las palabras exactas, lo que es, ¿sí? El verbo, ¿qué es el verbo? El verbo es una acción. No, el verbo es algo que hace un sujeto. No, es una acción realizada por un sujeto. Aquí cambiamos ya el párrafo de la eutanasia, cambiamos la palabra algo y cosa por intervención, ¿sí? Y acto, o sea, porque sabemos que la eutanasia es una intervención médica y también es un acto, porque es algo que se realiza. La última cualidad del párrafo es concisión. La concisión consiste en decir las ideas con la menor cantidad de palabras posible. Eliminar lo que resulte innecesario. ¿Qué quiere decir con eso? No dar rodeos, ¿sí? Decir con poco, mucho. ¿Sí? Eso es muy importante en la redacción. Entre menos palabras, más claro. Porque luego entre el barullo, entre la cantidad de palabras, se pierde la idea. Entonces, menos es más, es la premisa de la concisión. Vemos un ejemplo. Este párrafo no tiene concisión. Cuando fuimos al río, nos mojamos con agua hasta quedar empapados de agua líquida y mojada. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tenemos una redundancia. Mojamos con agua. Una redundancia es un vicio del lenguaje en el cual hacemos una repetición innecesaria. ¿Sí? Por ejemplo, salte para afuera, métete para adentro, súbete para arriba, mójate con agua. ¿Sí? Esas son redundancias. Entonces así, cuando fuimos al río nos mojamos con agua hasta que quedar empapados de agua líquida y mojada. ¿Sí? No somos concisos, utilizamos muchas palabras muy evidentes y no somos concisos en nuestra idea. ¿Sí? Damos muchos rodeos. Si ustedes ven, cuando ya es un párrafo con concisión, pues quitamos un montón de ideas innecesarias. Cuando fuimos al río nos mojamos hasta quedar empapados. De eso se trata la redacción, de decir con poco, mucho. Bueno, otro tema también muy importante es el de las propiedades textuales. ¿Sí? Las propiedades textuales son aquellas las cuales debe de tener todo texto. O sea, todo texto debe de tener coherencia, cohesión y adecuación. Hoy vamos a hablar de la coherencia y la cohesión. La coherencia es la unión de las oraciones de modo que una sea la consecuencia de la otra. ¿Sí? Es decir, que la oración temática o principal, ¿sí?, esté relacionada con sus ideas o con sus oraciones secundarias. Que la segunda idea tenga relación con la primera, la tercera con la segunda y la primera, la cuarta con la tercera, la segunda, la quinta con la tercera, la segunda y así sucesivamente. ¿Sí? Eso quiere decir, porque muchas de las veces las ideas, puedo escribir un párrafo con varias ideas, pero estas ideas no van a estar relacionadas. Por ejemplo, aquí dice, una de las mejores novelas cortas de la literatura americana actual es El viejo y el mar, de Hemingway. En ella se narra la lucha de un viejo pescador y ahí te empieza a contar en cada una de las ideas, en la 3, en la 4, en la 5, te empieza a contar el argumento de el libro El viejo y el mar. Quiere decir que todas las ideas están relacionadas con la primera. A eso se llama coherencia. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la cohesión. La cohesión es la relación que guardan entre sí las oraciones, los enunciados
y los párrafos de poder relacionarse o conectarse. ¿Sí? Es decir, cohesión. La palabra cohesión nosotros la hemos escuchado, por ejemplo, en química, cuando dicen las moléculas están cohesionadas. Cohesionadas quiere decir unidas, es decir, que las ideas estén unidas. ¿Y cómo las vamos a unir? Pues por medio de los conectores. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos un ejercicio que hicimos durante la clase. Dice, comenzó la asignatura español. En español escribirán innumerables trabajos. En noveno año le hicieron escribir trabajos. Un día en noveno año le hicieron, si ustedes ven, este párrafo primero carece de variedad porque repite palabras como español, como noveno año, como trabajos. Entonces, pues ahí tendría yo que buscar algunos sinónimos, pero también esas ideas, ¿sí? Que acuérdense que cada idea está separado por medio de un punto y seguido, no están cohesionadas, no están unidas. Necesitan un nexo, ¿sí? Que una a la primera con la segunda con la tercera con la cuarta con la quinta y así. ¿Sí? No nada más puedo poner oraciones. El niño comió tacos, punto. La niña comió hamburguesas, punto. La mamá fue al cine. No, no puedo hacer nada más un conjunto de ideas. Tengo que unirlas por medio de conectores. ¿Cuáles son esos conectores? ¿Sí? Pues son, ahorita se los voy a mostrar.